Durante 40 años, Melissa sirvió en la misma casa creyendo que de algún modo también pertenecía a ella. Crió hijos que no eran suyos, renunció a sus sueños y dejó pasar su vida aferrada a la idea de que aquella familia la veía como algo más que una simple sirvienta. Pero todo se rompió la tarde en que escuchó a su patrona decir, con una frialdad elegante, que una cosa era tratar bien a una empleada y otra muy distinta era dejarla olvidar cuál era su lugar. No te vayas, quédate y escucha esta historia. Melissa Whitmore había aprendido a caminar sin hacer ruido cuando apenas era una muchacha. A los 16 años ya sabía distinguir el crujido de una escalera noble del rechinar discreto de una puerta antigua, y había entendido, mucho antes de que alguien se lo explicara con palabras claras, que en ciertas casas, el silencio de una empleada valía casi tanto como su obediencia. Por eso, aquella tarde de otoño de 1997, mientras sostenía una bandeja de plata con tazas de café, galletas de mantequilla y pequeños bocados de nuez confitada en la residencia de los Holloway, se movía con la misma precisión con la que lo había hecho durante casi 40 años, como si cada uno de sus pasos hubiera sido ensayado miles de veces sobre la alfombra color marfil de aquella sala donde las señoras de River Oaks se reunían a jugar canasta, hablar de sus hijos universitarios, criticar matrimonios ajenos y fingir una dulzura que rara vez se parecía a la bondad. La casa era grande y elegante, como lo había sido siempre. Las cortinas de lino caían en pliegues perfectos. Los jarrones de porcelana francesa brillaban bajo la luz suave de las lámparas, y el aire olía a café recién colado, perfume caro y madera pulida. Melissa conocía cada rincón de aquel lugar mejor que nadie. Había encerado aquellos pisos cuando todavía tenía fuerza para arrodillarse sin que le dolieran las rodillas. Había lavado esas ventanas en veranos sofocantes y navidades heladas. Había recogido juguetes, cambiado sábanas, calmado fiebres, atendido vómitos nocturnos, zurcido uniformes escolares y preparado cenas para invitados que jamás recordarían su nombre. Sin embargo, Amanda Holloway siempre decía delante de las visitas, con una sonrisa elegante y una ternura medida que a Melissa le había parecido sincera durante años, ni que ella era parte de la familia. Y Melissa, que había pasado demasiado tiempo necesitando creer que su entrega no había sido en vano, se había aferrado a esa frase con la misma devoción con la que otras mujeres guardaban una carta de amor o una promesa de matrimonio. Aquella tarde, mientras dejaba la bandeja sobre una mesita lateral y se disponía a retirarse, escuchó a una de las amigas de Amanda reír con esa clase de risa baja que suele anunciar un comentario venenoso, disfrazado de confidencia. Amanda querida, espero que no te moleste que te lo diga, pero yo no podría vivir tranquila dejando que la muchacha use el baño del pasillo. Tal vez una se acostumbra, pero ciertas diferencias deberían mantenerse claras. Melissa ya estaba a un paso de salir de la sala. Habría seguido de largo, como lo había hecho tantas veces, si no hubiera sido porque algo en el tono de aquella mujer le heló el cuerpo. Se quedó quieta junto al arco que conducía al corredor, protegida por la sombra discreta de la pared, y entonces escuchó la voz de Amanda, suave como una cinta de raso, y justamente por eso, más hiriente. «No, Margaret, yo también pienso que hay límites que no conviene borrar», dijo, y algunas de las otras soltaron una risa contenida. «Melissa es correcta, limpia y muy útil, no voy a negarlo. Me ha ayudado con todo en esta casa, pero una cosa es tratar bien a una persona y otra muy distinta olvidar quién es quién. A veces estas mujeres, cuando una las hace sentir demasiado cómodas, empiezan a confundirse». La sangre pareció detenerse en las venas de Melissa. No fue un golpe rápido, sino una sensación extraña, lenta y amarga, que comenzó en el pecho y fue extendiéndose como una grieta invisible por dentro de su cuerpo, mientras las palabras seguían cayendo al otro lado del muro, con la crueldad tranquila de las verdades que se dicen entre gente que se cree a salvo. «Tú siempre dices que es como de la familia», comentó otra mujer. Amanda soltó una risita leve. «Bueno, una dice esas cosas. Después de tantos años, resulta más amable expresarlo así. Pero familia,
familia es otra cosa. Melissa ha sido una ayuda importante, sí, incluso indispensable por temporadas, pero no es de nuestro mundo. Tiene costumbres distintas, otra educación, otra manera de ver la vida. Una no puede perder de vista eso. Yo le tengo afecto, claro, pero hay una distancia que debe conservarse. De lo contrario, luego creen que tienen derecho a más de lo que corresponde. Aquella última frase se clavó en Melissa con una precisión insoportable. Se quedó inmóvil, sosteniendo todavía el paño blanco que colgaba de su brazo. Y en ese instante, sintió algo tan hondo que no supo si era rabia, humillación o el derrumbe repentino de una mentira que había sostenido su vida durante décadas. Amanda, la misma mujer que tantas veces le había dicho, no sé qué haría sin ti, la misma que en Navidades la abrazaba con delicadeza frente a los invitados y le decía que aquella casa también era su hogar, la misma que la había convencido una y otra vez de posponer sus descansos, sus deseos y hasta su juventud, estaba confesando con una naturalidad insoportable que jamás la había visto como igual. Ni siquiera como alguien verdaderamente digno de un lugar propio dentro de aquello que durante tantos años Melissa ayudó a sostener. No entró a reclamar, no dejó caer la bandeja, no hizo ninguna escena. Siguió siendo la mujer silenciosa y correcta en la que la habían convertido, pero al alejarse por el pasillo con pasos lentos y una rigidez casi dolorosa, comenzó a mirar su propia vida con una claridad que hasta entonces no se había permitido. Y antes de continuar, quiero preguntarte algo que nace del corazón de esta historia. ¿Alguna vez diste demasiado por un lugar, por una persona o por una familia que al final no supo valorarte de verdad? Si lo deseas, puedes contarlo en los comentarios. Y si aún no estás suscrito, suscríbete. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo historias. En la cocina, mientras lavaba tazas que no recordaba haber ensuciado jamás, empezaron a regresarle escenas antiguas, una detrás de otra, como si alguien hubiera abierto de golpe un cuarto cerrado durante años. Recordó la primera vez que Amanda la llevó a comer el sobrante de la cena en la cocina, explicándole con voz amable que allí estaría más cómoda, porque los invitados podían sentirse cohibidos si la veían entrar y salir del comedor principal. Recordó la mañana en que Thomas, el hijo mayor, tuvo una crisis de asma y ella pasó 5 horas junto a la cama del niño, sosteniéndole la espalda mientras Amanda dormía unas horas porque estaba agotada de la preocupación. Sin embargo, cuando el médico llegó, fue Amanda quien recibió el agradecimiento por lo bien que había sabido actuar en la emergencia. Nos recordó una Navidad en la que cocinó 2 pavos, 3 pasteles y una fuente inmensa de camotes glaseados. Y luego, observó la cena familiar desde la puerta de la cocina, con el delantal aún puesto, mientras las risas y los brindis llenaban el comedor sin que nadie pensara en pedirle siquiera que se sentara unos minutos. Y por encima de todo, recordó la manera en que Amanda había hecho de la necesidad un gesto de cariño y de la manipulación una forma elegante de dependencia. Melissa, sé que hoy te toca descansar, pero los niños se pondrán tan tristes si no estás. Melissa, no sé qué haría yo sola con todo esto. Melissa, solo te pido unas horas, luego te compenso. Melissa, tú entiendes esta casa mejor que nadie. Al principio, aquellas palabras la habían hecho sentirse valiosa. Después, la habían mantenido atada. Y ahora, a los 57 años, con los dedos torcidos por el trabajo, la espalda cansada y una vida que parecía haberse ido quedando atrás sin que ella lo notara del todo, empezaba a comprender que la habían necesitado mucho, sí, pero que necesitar a alguien no es lo mismo que honrarlo, y muchísimo menos que amarlo. Melissa había llegado a los Holloway en 1960, siendo apenas una adolescente flaca, seria y obediente, con un vestido azul sencillo y una maleta pequeña donde cabían un par de mudas de ropa, una Biblia heredada de su madre y una foto descolorida de la casa humilde donde había crecido al este de Houston. Su padre había muerto cuando ella tenía 12 años y su madre, Lavinia, y cosía para otras familias y limpiaba oficinas por las noches con una tos que iba empeorando cada invierno. Cuando la señora Holloway, madre, suegra de Amanda,
escuchó que en la iglesia baptista del barrio buscaban una joven decente, fuerte y con buenos modales para ayudar en una casa distinguida. Alguien mencionó a Melissa. Ella era aplicada, trabajadora y tenía esa clase de belleza tranquila que no llama la atención por capricho, sino por una seriedad que parecía impropia de su edad. Amanda acababa de casarse entonces con Charles Holloway, heredero de un negocio petrolero en crecimiento, y estaba todavía aprendiendo a dirigir una casa tan grande como la que había imaginado tener. Melissa empezó lavando ropa, doblando sábanas y barriendo corredores, pero pronto demostró una diligencia y una inteligencia práctica que la hicieron imprescindible. Aprendía rápido, observaba mucho y jamás respondía de mala manera. Cuando Amanda quedó embarazada por primera vez, Melissa ya sabía exactamente cómo le gustaba el té, qué manteles se usaban para las cenas importantes y de qué manera había que calmarla cuando el embarazo la ponía irritable. El primer hijo, Thomas, nació en plena primavera. Y desde entonces la vida de Melissa empezó a organizarse alrededor de las necesidades de otros. Amanda, agotada, más insegura y más interesada en cumplir bien el papel social de madre que en entregarse a la rudeza cotidiana del cuidado, comenzó a dejar al niño cada vez más tiempo en manos de Melissa. Fue Melissa quien descubrió que el pequeño solo dormía si alguien le frotaba la espalda con movimientos lentos y regulares. Fue Melissa quien aprendió a distinguir el llanto del hambre del llanto del miedo. Fue Melissa quien pasó noches enteras al lado de la cuna cuando Thomas tuvo sus primeras fiebres. Fue Melissa quien, mucho antes que Amanda, entendió que aquel niño se calmaba si le cantaban en voz baja himnos antiguos que su propia madre le había enseñado de pequeña. Cuando nació Caroline, 3 años después, la dependencia se volvió costumbre. Amanda organizaba almuerzos de caridad, decoraba la casa con un gusto impecable y hablaba de la maternidad con esa mezcla de orgullo y cansancio que despertaba simpatía en otras mujeres de su círculo, mientras Melissa sostenía por detrás todo aquello que permitía que esa imagen siguiera en pie. Y, durante mucho tiempo, ella creyó que aquello también significaba algo para sí misma. Porque los niños corrían a sus brazos cuando se asustaban, porque Charles le decía a veces "good girl", con una sonrisa distraída, porque Amanda la presentaba como nuestra Melissa delante de las visitas, y porque en el fondo Melissa venía de un mundo donde el trabajo honrado parecía la única forma legítima de ganarse un lugar bajo el techo de la vida. Hubo un tiempo, hacia mediados de los 70, en que un hombre llamado Daniel Pierce comenzó a esperarla algunos domingos al salir de la iglesia. Daniel trabajaba como técnico en una empresa telefónica. Tenía manos grandes, una voz serena y la paciencia de quien no necesita impresionar a nadie. La invitó primero a tomar un café, luego a caminar por un parque, y poco a poco comenzó a hablarle de una vida posible que Melissa jamás se había permitido contemplar con demasiada seriedad. Daniel quería casarse, no de inmediato, no como una imposición apresurada, sino como quien construye una idea que desea cuidar. Le hablaba de una casa pequeña al norte de la ciudad, de una cocina donde ella no tendría que servir a nadie sino compartir, de hijos quizá, o quizá no, pero de un hogar donde su tiempo no le perteneciera siempre a otros. Melissa escuchaba esas palabras con una mezcla de alegría y miedo. Había algo profundamente dulce en imaginarse una vida propia, pero cada vez que se acercaba a la posibilidad de tomarla, Amanda aparecía con nuevas urgencias. Thomas comenzaba la secundaria y necesitaba estabilidad. Caroline estaba atravesando una etapa difícil. Charles viajaba cada vez más. La señora Holloway madre había enfermado. Siempre había una razón para postergar. «Solo dame un poco más de tiempo, Daniel», le dijo Melissa una tarde mientras caminaban bajo árboles llenos de hojas secas. «Las cosas están agitadas en la casa». Pero las cosas en la casa siempre estaban agitadas de algún modo. Un cumpleaños importante, una mudanza parcial, una cena de negocios, una enfermedad infantil, un verano complicado, o la preparación para el ingreso a la universidad de Thomas. Y en cada una de esas etapas, Amanda encontraba la forma de recordarle, con un cariño tan insistente como egoísta, que aquella familia dependía de ella. «Melissa,
tú sabes que nadie cuida a los niños como tú. Melissa, apenas pase esta temporada hablaremos de mejorar tu sueldo. Melissa, algún día te voy a recompensar por todo lo que haces. Daniel esperó más de lo razonable. Esperó con paciencia, con ternura y con una tristeza que se fue haciendo visible en sus silencios. Hasta que un día, frente a la iglesia, le dijo sin amargura pero con una verdad que Melissa jamás olvidó. No dudo de tu bondad, Melissa, pero llevo años viendo cómo entregas tu vida a gente que siempre encontrará una manera de pedirte un poco más. Y temo que, cuando quieras mirar hacia atrás, ya no quede tiempo para construir algo tuyo. Melissa lloró esa noche en su habitación de servicio, sentada al borde de la cama estrecha donde dormía desde hacía más de 2 décadas. Pero al día siguiente se levantó igual que siempre. Se recogió el cabello, se puso el uniforme planchado y siguió adelante como si ciertas renuncias fueran el precio natural de ser necesaria para otros. Daniel terminó casándose con una maestra de primaria y se mudó a San Antonio. Melissa se enteró años después, por una mujer de la iglesia, y se limitó a asentir con una sonrisa tranquila que no engañó a nadie. El tiempo continuó haciendo su trabajo con la misma eficacia silenciosa con que Melissa hacía el suyo. Thomas se graduó. Caroline se enamoró de un abogado y se casó en una boda impecable donde Melissa pasó 3 días coordinando flores, comidas, invitados y vestidos, sin aparecer en una sola fotografía oficial. Los Holloway prosperaron, la casa se amplió, los muebles se renovaron, y Amanda fue aprendiendo ese arte refinado de depender sin parecer dependiente, de exigir sin alzar nunca la voz, de hacer sentir a Melissa importante, mientras se aseguraba de que siguiera siendo subordinada. Por eso, aquella conversación escuchada junto al salón de canasta no fue solo un comentario desagradable. Fue el instante en que toda su vida se reorganizó bajo una luz nueva y despiadada. En las semanas siguientes, Melissa siguió trabajando, pero cada gesto comenzó a adquirir otro significado. Cuando Amanda le pidió que cambiara los arreglos florales del comedor porque «aquí tú sabes mejor que nadie lo que nos gusta», Melissa ya no sintió orgullo, sino cansancio. Cuando Caroline llegó con sus 2 hijos pequeños y se los dejó un fin de semana entero para ir a una escapada con su marido, prometiendo traerle un regalo, Melissa ya no sintió ternura, sino una tristeza antigua al ver cómo incluso aquellos niños, a quienes ella también calmó y alimentó, crecían repitiendo sin saberlo la lógica de la casa, buscarla cuando la necesitaban y olvidarla cuando no. Una mañana de noviembre, mientras acomodaba toallas limpias en el baño del pasillo, escuchó a Amanda decir por teléfono que estaba pensando en renovar por completo esa zona de la casa porque, con tantos años de uso del personal, ciertas cosas ya no se ven presentables. Melissa se quedó un largo momento con la toalla blanca en las manos, observando el lavamanos donde tantas veces se había lavado la cara después de trabajar desde el amanecer, y comprendió con una claridad casi cruel que ni siquiera el espacio donde la toleraban había sido realmente suyo. Apenas era el rincón utilitario que aquella familia estaba dispuesta a concederle mientras siguiera sirviendo a su comodidad. Por entonces, una joven llamada Julia Bennett llegó a la redacción de la revista Southern Living y Society, de una publicación mensual de Houston que mezclaba moda local, artículos sobre decoración, perfiles benéficos y columnas sobre el arte de llevar un hogar distinguido. Julia tenía 28 años, una inteligencia viva que a veces se le notaba incluso cuando callaba, y un sueño algo incómodo para el tipo de trabajo que le estaban dejando hacer. Ella quería escribir reportajes serios, historias humanas, piezas que dijeran algo verdadero sobre la vida del sur en esa época de apariencias impecables y desigualdades heredadas. Sin embargo, su jefa, una mujer práctica que sabía bien qué tipo de contenido vendía entre sus lectoras, la había enviado a cubrir un artículo liviano para la edición de diciembre. Las manos discretas que hacen posible los hogares memorables. La idea era elegante, inofensiva y superficial. Un recorrido por casas hermosas, con pequeñas menciones a cocineras, jardineros y empleadas domésticas fieles, presentado de una forma amable que alabara tanto a las familias distinguidas como a la nobleza del servicio.
Julia aceptó el encargo porque llevaba poco tiempo en la revista y no estaba en condiciones de discutir demasiado, aunque algo en el enfoque la incomodaba desde el principio. Le parecía que detrás de aquella frase, las manos discretas, había una forma demasiado conveniente de hablar de personas cuyas vidas casi nadie se detenía realmente a mirar. Conoció a Melissa una tarde en casa de los Holloway. Amanda, encantada de salir retratada como una mujer generosa que valoraba a quienes la ayudaban, condujo a Julia por el recibidor, el salón, la cocina y el patio, mencionando con voz afectuosa cuánto tiempo llevaba Melissa con ellos y lo agradecida que se sentía por su lealtad. «Es prácticamente parte de la familia», dijo con una sonrisa perfecta. «Mis hijos crecieron con ella. No sé qué habría hecho sin Melissa». Julia tomó nota. Pero mientras Amanda hablaba, reparó en algo que no encajaba del todo con aquella postal. Melissa estaba detrás de ellas, silenciosa, correcta, sosteniendo una bandeja con limonada. No había rebeldía en su expresión ni enojo manifiesto, pero sí una especie de cansancio antiguo y una reserva emocional que contrastaban con el relato cálido de Amanda. Julia, acostumbrada a leer lo que otros no decían, sintió que ahí había una historia distinta. Antes de irse, pidió hablar unos minutos con Melissa para incluir una breve cita en el artículo. Amanda accedió con naturalidad, siempre y cuando fuera algo agradable y sencillo. Se sentaron en la cocina, y durante los primeros minutos Melissa respondió como cabía esperar de una mujer que llevaba décadas reprimiendo su propia voz. Dijo que estaba agradecida por el trabajo, que los Holloway siempre habían sido buenos con ella, que los niños eran su alegría, que una se acostumbra a una casa después de tanto tiempo. Pero Julia no era de las personas que se conforman con la superficie, cuando intuyen que debajo hay una grieta. Le preguntó qué planes tenía para sí misma, cómo había sido su vida fuera de aquella casa, si alguna vez había deseado algo distinto. Melissa tardó en contestar. Bajó la vista hacia sus manos fuertes, gastadas, un poco hinchadas en los nudillos. Manos que sabían limpiar plata, alisar colchas, pelar duraznos y calmar el llanto de un niño enfermo, pero que casi nunca habían sostenido algo propio. Cuando levantó el rostro, Julia vio en sus ojos un dolor tan contenido, que comprendió que aquella mujer llevaba años tragándose verdades para poder seguir adelante. «Supongo que uno se acostumbra a dejar ciertas cosas para después», dijo Melissa al fin, con una voz baja que parecía más cansada que triste. «El problema es que después, a veces, dura toda una vida». Aquella frase fue suficiente para que Julia regresara. En las semanas siguientes, empezó a visitarla con la excusa de precisar detalles para el artículo. Amanda, halagada por la atención de la revista, no lo impidió. De hecho, parecía encantada con la idea de que su casa y su estilo de vida aparecieran retratados con elegancia en una publicación local. Lo que no imaginaba era que Julia ya no estaba interesada en los manteles bordados ni en la receta del pavo glaseado de Melissa, sino en la verdad que se escondía bajo aquella imagen de armonía doméstica. Melissa no abrió su corazón de una vez. Lo hizo poco a poco, como alguien que entra en una habitación oscura y necesita tiempo para acostumbrarse a la idea de que podría encender la luz. Primero habló de detalles pequeños: los domingos de descanso que rara vez llegaban a ser descanso, los aumentos de sueldo prometidos que se posponían indefinidamente, la costumbre de Amanda de llamarla a última hora para pedirle solo un favorcito más. Después, cuando Julia se ganó su confianza con una escucha honesta y sin lástima barata, empezaron a salir recuerdos más hondos. Daniel, la posibilidad de una vida propia, las noches cuidando a hijos ajenos mientras imaginaba vagamente los que nunca tendría, las navidades vistas desde la cocina, los cumpleaños donde ella cocinaba el pastel pero jamás soplaba una vela por sí misma. Ella decía que yo era de la familia, confesó Melissa una tarde, sentada junto a la ventana trasera de la cocina, mientras la luz del invierno le iluminaba el perfil con una ternura triste. Y yo quería creerle, no porque fuera ingenua, al menos no del todo, sino porque a veces una necesita pensar que tanto sacrificio significa algo más que cansancio. Pero después de escucharla hablar con sus amigas, entendí que lo que para mí había sido cercanía,
Para ella nunca pasó de ser conveniencia adornada con buenos modales. Julia dejó de escribir unos segundos. Comprendía que aquella era la verdadera historia, y también que publicarla de manera frontal no sería fácil. Southern Living y Society no era una revista dispuesta a enemistarse con las familias de las que vivía socialmente. Pero Julia tampoco estaba dispuesta a convertir la vida de Melissa en un adorno más dentro del relato amable sobre hogares distinguidos. Empezó entonces a investigar con más cuidado. Habló con otras trabajadoras domésticas en River Oaks, Memorial y Tanglewood. Escuchó variaciones distintas de la misma historia. Mujeres que habían criado generaciones enteras sin recibir seguridad alguna. Cocineras que perdieron matrimonios porque nunca podían salir a tiempo. Empleadas que envejecían en cuartos de servicio sin pensión digna ni ahorros reales, porque su salario siempre había sido menor del debido, y su tiempo disponible jamás les permitió construir nada afuera. No todas tenían el don de Melissa para expresar su dolor, pero el patrón era el mismo: afecto verbal, dependencia práctica, justicia aplazada. A medida que hablaba con Julia, Melissa comenzó a mirarse de otro modo. Ya no como la mujer agradecida a la que le habían dado una oportunidad, sino como alguien que, durante décadas, había sostenido con su trabajo la comodidad de una familia entera. Y esa nueva mirada no la llenó de soberbia ni de amargura, sino de una tristeza lúcida que pronto empezó a transformarse en algo más firme. Poco antes de cumplir 58 años, Melissa encontró por casualidad una caja vieja de archivos mientras Amanda le pedía ordenar un armario del despacho. Dentro había talonarios, recibos, libretas de cuentas y papeles de varias décadas. No buscaba nada en particular, pero al revisar algunos documentos reparó en montos antiguos, pagos irregulares, semanas enteras sin horas extra reconocidas, años completos en los que su sueldo apenas había subido unas cifras mínimas, a pesar de los aumentos generales del costo de vida. Fue como ver su cansancio convertido en números, y esos números le dijeron con frialdad lo que el corazón ya sabía. No solo la habían retenido con promesas y ternura interesada, también la habían mantenido económicamente en una posición de dependencia más profunda de lo que ella se había atrevido a admitir. Llevó algunos datos a Julia, que no era abogada pero sí lo bastante meticulosa como para entender la gravedad del asunto. Habló con una asesora laboral, revisó legislación, calculó diferencias aproximadas, reunió testimonios sobre días trabajados, tareas extra, periodos sin descanso. Cada paso le confirmaba que la historia de Melissa no podía reducirse a una pena íntima. Era una injusticia concreta, sostenida durante años por la comodidad y la idea, tan bien aceptada en ciertos círculos, de que la lealtad de una empleada debía parecerse al sacrificio y no al derecho. Cuando Amanda notó que Melissa estaba más callada de lo habitual, intentó lo que siempre había funcionado: un gesto de cercanía acompañado por la expectativa de obediencia. «Melissa, querida, este fin de semana necesitaré que te quedes. Caroline vendrá con los niños y ya sabes cómo se pone todo cuando la casa se llena. Sé que te tocaba librar, pero te lo compensaré». Melissa la miró entonces con una serenidad distinta. No había dureza en su rostro, pero sí una decisión nueva, nacida del cansancio y de la verdad. «No, señora Holloway», dijo con una calma que desconcertó a Amanda. «Este fin de semana no me quedaré». Amanda parpadeó, sorprendida más por el tono que por la negativa. «¿Cómo que no? Melissa, sabes perfectamente que cuento contigo. Ese ha sido el problema durante muchos años», respondió ella. Y al pronunciar esas palabras, sintió que algo dentro de sí se acomodaba por fin en el lugar que le correspondía. «Usted siempre contó conmigo, pero nunca contó lo que yo perdía cada vez que lo hacía, creyéndose de una forma sutil dueña de mi tiempo. Todo por ser yo, una mujer de origen humilde». Amanda frunció el ceño, incapaz de decidir si aquello era insolencia o simple cansancio. Durante un instante pareció buscar el registro adecuado para corregirla sin perder su compostura. Optó por el viejo recurso del afecto ofendido. «No esperaba esto de ti, después de todo lo que esta casa te ha dado». Melissa apretó los labios. Habría callado años atrás, pero ya no.
Lo que esta casa me dio fue trabajo, sí, y yo se lo agradecí. Lo que yo le di a esta casa fue mi juventud, mis domingos, mis fuerzas, mi oportunidad de formar una familia, mis noches, mi espalda y mis manos. Y eso, señora Holloway, nunca fue un regalo. Fue mi vida. Amanda se quedó mirándola con una incredulidad que poco a poco fue dando paso a la irritación. Creo que estás confundiendo las cosas. Siempre te hemos tratado con cariño. Nunca te faltó techo ni comida. El techo donde dormía era un cuarto de servicio. La comida era lo que sobraba de una mesa en la que nunca tuve un lugar. Sin embargo, eso no es lo que me pesa. Yo siempre supe dónde estaba mi lugar. Pero ¿y el cariño? Si no viene con justicia, termina pareciéndose demasiado a una manera elegante de tener a alguien siempre disponible. Aquella conversación fue el comienzo del enfrentamiento que Melissa llevaba 40 años evitando. Amanda intentó cortar el tema, minimizarlo, posponerlo. Ella sabía que había incumplido por muchos años con el sueldo de Melissa. Dijo que Melissa estaba influenciada por personas que no entendían la relación especial que ellas habían tenido. Insinuó que alguien la estaba llenando de ideas peligrosas. Se mostró herida, luego fría, luego indignada. Pero Melissa ya había cruzado un umbral interior y no estaba dispuesta a regresar. Con la ayuda de Julia, reunió documentos, fechas, testigos. No se trataba solo de dinero, aunque el dinero importaba, sino de reconocer que una vida entregada no podía seguir ocultándose bajo frases bonitas. Julia escribió un artículo muy distinto al que le habían encargado. No mencionó nombres propios en la primera versión, pero describió con precisión la realidad de muchas trabajadoras domésticas del sur de Texas, mujeres consideradas como familia, mientras resultaban útiles, pero excluidas de toda seguridad real cuando llegaba la hora de repartir derechos, reconocimiento y futuro. La pieza tuvo un impacto inesperado. Algunas lectoras se sintieron incómodas, otras conmovidas, y varias comenzaron a escribir cartas reconociendo historias parecidas dentro de sus propios círculos. Amanda se enfureció al comprender que, aunque no aparecía identificada directamente, cualquiera de su ambiente podía adivinar a quién se refería el retrato. Trató de convencer a Melissa de que retirara cualquier reclamo, de que no arruinara el cariño de tantos años, convirtiéndolo en un pleito. Fue entonces cuando Melissa, ya sentada por primera vez frente a Amanda en el estudio sin bajar la vista, pronunció las palabras que llevaba demasiado tiempo tragándose. Lo que arruinó esos años no fue que yo hablara ahora. Fue que usted me dejara vivir creyendo que yo significaba algo distinto en esta casa, mientras se aseguraba de que siguiera en el lugar que le convenía. Usted me necesitó mucho, Amanda, pero nunca me reconoció de verdad, y ya no quiero migajas de afecto. Solo reclamo y exijo lo que me corresponde, por años de servicio en esta casa, lo que siempre me prometió un sueldo digno, que usted aseguraba estar entregándome en un fondo de ahorro que no existe. No fue una escena estridente. Lo que hubo fue algo más profundo. La caída de una jerarquía emocional que había parecido natural durante casi 4 décadas. Amanda, que estaba acostumbrada a mandar con dulzura y ser obedecida sin resistencia, no descubrió que la serenidad firme de Melissa resultaba mucho más difícil de quebrar que cualquier rebeldía ruidosa. Las conversaciones siguientes fueron duras. Intervinieron asesores, cuentas pendientes, cálculos, abogados. Melissa tembló varias noches, no por arrepentimiento, sino por el miedo atrasado de quien ha pasado toda la vida evitando el conflicto, para no perder el único lugar que conoce. Julia la sostuvo como pudo, recordándole que pedir lo que correspondía no era codicia ni ingratitud, sino una forma tardía, pero necesaria de respeto hacia sí misma. Finalmente, presionada por la posibilidad de una exposición pública mayor y por la evidencia de pagos insuficientes y promesas incumplidas, Amanda accedió a un acuerdo considerable. No cubría cada herida ni devolvía cada año perdido, pero representaba por fin una compensación digna. Una suma suficiente para que Melissa pudiera dejar la casa Holloway sin hundirse en la incertidumbre, comprar un pequeño hogar modesto y vivir sin depender de la buena voluntad de quienes siempre confundieron su lealtad con obligación eterna.
El día que se marchó, Melissa no llevaba mucho equipaje. Nunca había tenido demasiadas cosas propias. 2 maletas, una caja con cartas antiguas, su Biblia, algunas fotografías que había guardado sin que nadie lo notara, y un juego de utensilios de cocina, que compró con sus primeras compras para la nueva casa. Mientras cerraba la puerta del cuarto de servicio por última vez, no sintió triunfo ni amargura, sino una mezcla extraña de duelo y alivio. Aquel cuarto había sido testigo de su cansancio, sus rezos, sus lágrimas silenciosas y sus renuncias. Dejarlo era, al mismo tiempo, dejar atrás la versión de sí misma que había aprendido a aceptar demasiado poco. Compró una pequeña casa de una sola planta en un barrio tranquilo al sur de Houston. Tenía una galería modesta, una cocina luminosa y un jazmín junto a la cerca que alguien había plantado años antes. La primera noche durmió mal, no por tristeza, sino porque el silencio le resultó desconocido. Nadie la llamó desde un pasillo. Ningún timbre sonó para pedir más hielo, más café o una camisa planchada con urgencia. Nadie le recordó que los niños la extrañaban, aunque los niños ya fueran adultos con vidas propias. El amanecer llegó despacio, y Melissa se quedó sentada en la cama unos minutos, escuchando el canto lejano de los pájaros y el murmullo de una ciudad que seguía su curso sin saber que, en una casa pequeña y sencilla, una mujer estaba aprendiendo por primera vez lo que significa despertar sin deberle el día a nadie. Con el tiempo, decoró la cocina a su gusto, colgó cortinas claras y plantó hierbas en latas viejas junto a la ventana. Empezó a ir a la iglesia sin mirar el reloj con ansiedad. A veces Julia la visitaba los sábados y compartían café mientras hablaban de la vida, de los artículos que ahora quería escribir y de otras mujeres que, al leer aquella historia, habían comenzado también a poner nombre a sus propias injusticias. Una tarde llegó una carta de Thomas. Era breve, torpe y honesta de una forma dolorosa. Le pedía perdón por no haber comprendido antes cuánto había hecho ella por la familia, por haber aceptado como natural una devoción que nunca se tomó el trabajo de medir. Melissa leyó la carta 2 veces y luego la guardó sin dramatismo. Le dolió, sí, porque ciertas disculpas llegan demasiado tarde para reparar de verdad. Pero también sintió una paz extraña al comprobar que al menos alguien comenzaba a ver con claridad lo que antes había sido cómodo ignorar. La mañana de su cumpleaños número 58, Melissa se levantó temprano, se preparó café y tostadas, y se sentó en la mesa pequeña de su cocina, mientras la luz del sol iba tocando lentamente la madera. Había comprado un pastel sencillo el día anterior, no porque necesitara celebrar en grande, sino porque por primera vez no tenía que esperar a que alguien recordara lo que ella merecía. Observó sus manos durante largo rato. Eran manos envejecidas, ásperas en algunos puntos, marcadas por los años de trabajo, pero ya no las vio como las manos de una sirvienta condenada a quedar fuera de todas las fotografías importantes, sino como las manos de una mujer que había sostenido vidas enteras y que, aunque tardíamente, por fin empezaba a sostener la suya. Pensó en Amanda, en la casa grande, en los pasillos pulidos, en las frases dulces que escondían límites crueles, y comprendió algo que le habría resultado insoportable años atrás. No había sido familia, y ya no necesitaba seguir fingiendo que eso la destruía. La herida estaba ahí, sí, porque nadie entrega 4 décadas de su vida sin dejar pedazos de sí en el camino. Pero la verdad también le había devuelto algo más grande que la ilusión perdida. Le había devuelto la dignidad de nombrar las cosas como eran. Durante años, aquella casa se acostumbró a que Melissa lo hiciera todo. Y en esa costumbre fue olvidando que ella también tenía derecho a vivir, a descansar, a ser compensada, a elegir, a envejecer sin miedo. Amanda la había necesitado mucho, pero había confundido la dependencia con el derecho y el afecto con la absolución. Melissa, en cambio, había confundido durante demasiado tiempo la gratitud con la resignación. Y sin embargo, incluso después de tanto engaño callado, la vida le estaba ofreciendo una última lección, una de esas que no borran el pasado, pero sí impiden que el dolor siga mandando sobre lo que queda. Porque no todo lugar donde una persona es necesaria es un lugar donde se la honra.
no todo cariño es amor, si nunca va acompañado de justicia. Y no todo sacrificio merece ser celebrado, sobre todo cuando siempre deja vacía a la misma persona. A veces la verdadera dignidad no consiste en haber resistido en silencio durante años, sino en atreverse, aunque sea tarde, a decir con voz serena que una vida también vale cuando ya no sirve a la comodidad de nadie. Melissa terminó su café, abrió la ventana de la cocina y dejó que entrara la brisa tibia de Texas. Afuera, el jazmín se movía apenas. Adentro, por primera vez en muchísimo tiempo, nada la apuraba. Ninguna campana, ninguna lista interminable, ninguna voz elegante llamándola desde otra habitación. Solo el sonido pequeño y profundo de una casa donde, al fin, ella no estaba de paso. Y aunque jamás recuperaría la juventud entregada, ni los domingos perdidos, ni los hijos que no tuvo, ni el amor que dejó marcharse por quedarse siempre un poco más donde la necesitaban, Melissa supo mientras la mañana crecía a su alrededor que todavía quedaba algo valioso por vivir. La parte de su historia que ya no sería escrita por quienes se acostumbraron a verla como útil, sino por ella misma. No hay una mujer que había pasado demasiado tiempo cuidando la vida de otros y que por fin, casi al borde de los 58 años, había decidido no seguir dejando la suya para después. Y quizá por eso historias como la de Melissa tocan tan hondo, porque nos recuerdan que en este mundo hay muchas personas que han dado más de lo que recibieron, que sostuvieron vidas ajenas mientras la suya quedaba en pausa, y que un día tuvieron que reunir valor para comprender que también merecían justicia, descanso y dignidad. Si alguna vez viviste algo parecido o conociste a alguien cuya vida se parezca a esta historia, me encantaría leerte en los comentarios. Y si deseas compartir tu propia historia para que podamos leerla, reflexionarla y quizá narrarla en el canal, puedes escribirnos a fabulasconpropósito@gmail.com. Estaremos felices de leerte, porque a veces, cuando una historia se cuenta, no solo sana quien la escucha, también sana un poco quien por fin se atreve a contarla. Hasta la próxima y que Dios te bendiga enormemente.